Buenas tardes a todos, estimados colegas empresarios metalúrgicos, autoridades gubernamentales, periodistas y amigos. Gracias por venir a compartir con nosotros este almuerzo para conmemorar nuestro aniversario número 68. Recién escuchamos a través del Observatorio de Gastón Utrera la opinión de los empresarios metalúrgicos, su voz y lo que necesitamos para que nuestras empresas puedan vivir y ser competitivas en el tiempo. Acá quiero hacer un paréntesis y mostrarles el mapa. En ese mapa hay 3.991 empresas metalúrgicas detectadas en toda la provincia de Córdoba, a la cual le brindamos servicios nuestra Cámara, la Cámara de San Francisco y la Cámara de Río Cuarto y nuestras dos delegaciones de Marcos Juárez y Río Tercero. 3.991 empresas metalúrgicas y de ellas es la voz que vamos a escuchar y hemos escuchado. Hay temas trascendentes que se vieron en el observatorio, tales como la necesidad de crear políticas claras y de largo plazo que nos den previsibilidad, la necesaria seguridad jurídica para atraer inversiones y ser creíbles para el mundo, levantar la voz al gobierno nacional en favor de Córdoba. Este último punto nos recuerda a los discursos de los gobernadores cuando dicen que todo el problema es de la nación o de que Córdoba es una isla. Entonces se nos ocurrió preguntarnos, ¿cuándo nos olvidamos que somos Córdoba? La Córdoba que tenía una cultura política intensa, fuerte, celosa de su autonomía y con una capacidad para proyectarse nacionalmente. La Córdoba como un rostro anticipado del país. Algo que fue en 1918 con la reforma universitaria, o en 1955, o con el Cordobazo, o también como en la década del 60 y del 70, esa ciudad de enclave automotriz, que hoy, a la luz de las inversiones que nos han anunciado Renault, Nissan, Fiat, pareciera que hemos recuperado. Cuando olvidamos a la Córdoba, ciudad cultural, entre lo tradicional y lo moderno, entre lo laico y lo clerical, entre lo más conservador y lo más revolucionario. ¿Cuál es el verdadero problema? Haciendo un poco de historia, y aquí quiero agradecer el aporte del historiador, el doctor Prudencio Bustos Argañarás. El problema empezó cuando Carlos III se le ocurrió separar el virreinato del Perú y armar el virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay y Paraguay. Y cuando le dijeron que tenía que poner la capital en Córdoba, él dijo, no, porque no conviene, porque Córdoba es una ciudad donde tiene representantes, dirigentes muy preparados, es una ciudad universitaria. Entonces dijo que no se pusiera en Córdoba y se la llevaron a Buenos Aires. Esa clase dirigente estaba educada por los jesuitas que acababan de echar. Entonces se la llevaron al puerto. Y allí cometió un gravísimo error que ningún país serio cometería: poner una capital en un puerto y más en un puerto único. Los puertos son aperturas para la actividad económica, pero ningún país serio lo haría allí, poner también el poder político por una gran concentración que se generaría. Además, generalmente los habitantes de los puertos es una clase dirigente que tiene los ojos puestos en el mar o en el río Grande, de donde vienen las riquezas, de espaldas al territorio.
Entonces no tienen conciencia territorial. Por eso vemos como en ese momento Felipe II puso la capital del Reino de Castilla en Madrid, que es una península que tiene litoral a 3 océanos, y lo podemos ver en México, París, Bogotá, Caracas. Entonces, lo vio también a esto Brasil, y eso que lo tuvo en puertos, y en dos puertos muy competitivos, advirtieron esta gran concentración, entonces en el año 60 lo trasladaron hacia Brasilia. En nuestro país, todo el siglo XIX ha sido un siglo de guerras y desencuentros entre dos posiciones, el centralismo y la organización equitativa. En 1853, cuando cae Rosas, todas las provincias, menos Buenos Aires, logran reunirse y obtener una constitución federal. Eso funcionaba, pero cuando le abrimos las puertas a Buenos Aires, que ya había sido vencida en Cepeda, y le reformamos la constitución a su manera, nos paga 2 años más tarde con un nuevo levantamiento en la batalla de Pavón y se lleva la capital de Paraná a Buenos Aires. Vinculado con esto y más allá de la política, el otro tema importante a tratar son los recursos de la nación. En esa época estaban dados por las rentas de aduana, por el correo y la venta de tierras fiscales de la nación. Pero en la crisis de los años 29, el Estado se ve desfinanciado y empieza a crear impuestos. ¿Se acuerdan que el año pasado les entregamos un ejemplar de la Constitución? ¿Qué decía la Constitución del 53 de los impuestos? Que ningún otro impuesto directo o indirecto era patrimonio de la nación, sino de las provincias. Las provincias tenían sus propios recursos, o sea, correspondencia fiscal. El Congreso de la Nación podía crear impuestos, pero solamente en estados de emergencia y por tiempo limitado, en tiempos de guerras o tragedias. Y así empezó a crear impuestos a los réditos, a gravar impuestos indirectos, y con el tiempo nos fuimos acostumbrando. Y las provincias fueron cediendo a la nación y esto quedó con todo el régimen fiscal de la Argentina. Entonces se inventa esto de la coparticipación federal, o sea, el reparto de las migajas de lo que se apropió la nación de las provincias, en un intento muy débil e ineficiente de compensar un atropello. La reforma de 1994 arrasó con los resabios del federalismo. Por ejemplo, cuando pone la elección presidencial directa y no por electores. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa de esta manera, y eso que allí no hay un Estado enorme y un interior paupérrimo. Aunque pareciera más justo la elección directa, es una enorme distorsión porque lo que hace es que, por ejemplo, un partido de la Ciudad de Buenos Aires tenga más peso que varias provincias argentinas. Entonces, de esa forma, le quita poder a las provincias que podrían participar con electores en el nombramiento del presidente, que también sirve para compensar la diferencia económica y demográfica de las distintas provincias. La reforma de 1994 dice que antes de diciembre de 1996 había que sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Sin embargo, nada se hizo. Tenemos un poder ejecutivo que es monárquico y hasta en la ley de leyes, la ley del presupuesto, se le delegan facultades y el presidente cambia las partidas como y cuando quiere. Y el presupuesto queda convertido en un dibujo. Hay estudios que dicen
que hoy la nación se apropia del 84% de las rentas totales del país. Es escandaloso. En un país que se dice federal, con los recursos provenientes de las provincias, la mayoría de ese 84% se invierte en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Si el poder central usa recursos para distribuir de manera equitativa a las provincias menos favorecidas, eso está bien, pero para subsidiarle todo a Buenos Aires no corresponde. Parece que el Estado Nacional es un Robin Hood al revés. Esto no es fácil de cambiar. Se enfrentará a poderes establecidos muy fuertes. Todos los que se benefician con este sistema van a ser enemigos declarados de cualquier modificación. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Hay una herramienta que podría cambiar algo o mucho, y esta herramienta es la región centro, que aúna a 3 provincias muy importantes como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Podría sumarse también allí a Tucumán y Mendoza. ¿Pero con qué objeto? El objeto es el de aprovechar la sumatoria de todos para que la región haga un bloque en el Congreso, sin importar qué fuerza gobierne a cada una de esas provincias, sino que se pongan de acuerdo para defenderlas y que sus legisladores empiecen a votar leyes que operen los cambios necesarios para el federalismo. A esas provincias, así, dejarían de ser receptoras de dádivas y tendrían la oportunidad de volver a ser ricas como una vez lo fueron. Actualmente, para los argentinos, parece que la nación está en Buenos Aires. La nación somos el conjunto de todos los habitantes, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Se solucionarían muchos problemas sin el centralismo. No hay populismo sin centralismo. De vuelta, no hay populismo sin centralismo. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La Argentina está enferma de centralismo desde hace más de 200 años. El centro del poder político no puede estar donde está el poder económico. La concentración de poder es monstruosa. Hoy lo vemos. La suma de estos dos poderes es peligrosísima porque el sistema republicano tambalea. El sistema republicano se basa en la separación de poderes en todos los órdenes y con controles recíprocos. De esta manera hemos llegado hasta hoy, donde tenemos una presión tributaria altísima de todos los estamentos del Estado, tanto municipal, provincial y nacional, con el agravante que siempre el más castigado es el sector privado, el que lo sufre, el que debe hacer las correcciones y ajustarse el cinturón, mientras que el sector público no hace el ajuste que debería hacer y además nada o muy poco devuelve en servicios públicos para todos y en infraestructura. Es urgente y necesaria una reforma tributaria integral. Un buen sistema federal es una de las condiciones necesarias para aumentar la igualdad de oportunidades de todos los argentinos, acrecentar la competitividad de la economía y para integrar el territorio nacional y mejorar la distribución de los ingresos. Para ello, es primordial tener en cuenta los intereses estratégicos del país y reconocer que la estabilidad y la eficacia de las instituciones son fundamentales para el desarrollo social y económico de todo el territorio. Es una oportunidad importante
importantísima que tenemos. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno no tendrá mayoría en el Congreso y tendrá que gobernar por consenso. Aprovechen y aprovechemos esa oportunidad. Hay que pensar en la nación como un todo. Por ello, permitirá que todas sus partes se desarrollen y se integren. Muchas gracias.